será mucho peor. El último evento de combate, el evento de Mabuika. Sí, señores, dejadme en los comentarios cuántos pisos habéis hecho con el evento de Mabuika. Si habéis llegado o no a los 100 pisos para la tarjeta. Sabéis que ha dado muchísimo que hablar en redes sociales y me diréis, Phil, toda esta polémica ya es de hace unos días. Y yo os diré, sí, pensé hacer vídeo, pero dije, bueno, prefiero hacer vídeo de otras cosas de Furina y de otros temas. Pero lo que acaba de pasar es que a través de filtraciones sujetas a cambios, resulta que hay un evento mucho más duro que este anterior, además de la misma mecánica, pero además estos dos eventos son solo metadatos y estudio de comportamiento de los jugadores por parte de Hoyoverse para terminar de configurar un nuevo endgame, que es de hecho muy parecido a estos eventos. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Que aproveches si estáis comiendo, que esté muy rico. Bienvenidos a invitados a los directos. Y vamos a ver todo lo que está pasando, no solo con el evento, con el nuevo evento de la 5.5, sino como, en conclusión... No, esto no es el canal de Arrancaice. Todo esto va a desembocar en algo mucho mayor. Pues bien, resumen, para quien no se enterase y los que ya lo sabéis, básicamente el evento actual, que creo que ya está nada de terminar, si no ha terminado ya, de los 125 pisos, si a alguien le da curiosidad, por aquí de fondo estarán los gameplays, he sacado en dos de ellos el piso 25, que para mucha gente es complicado, en dos de ellos el piso 24 y una de las secciones que te pide Torbellinos, ahí saqué solo 23, creo, o algo así. Saqué 121 pisos de los 125 en total, esto está por aquí en pantalla y lo hice todo en directo. A mí me pareció sencillo, sabéis que este canal concretamente se enfoca en sacar lo más óptimo y llegar al límite en la construcción de los personajes y los equipos, y no tengo ningún 5 estrellas C6, la verdad, las armas solo las tengo R1, que mucha gente tiene armas R5 y cosas muy locas, los ballenas, no es mi caso, la mayoría de cosas las tengo C0, C1 o C2, pero con conocimiento he conseguido 121 de 125 pisos. Ahora, hubo una polémica brutal justo después de la polémica de Varesa, y creo que ya todos la conocéis, porque mucha gente se está quejando porque no logra llegar a los 100 pisos para la tarjeta. ¿Qué opináis? Dejadme en los comentarios. En los comentarios también dejadme cuántos pisos habéis conseguido para saber y para estudiar también hasta qué punto realmente era relativamente sencillo llegar a 100 pisos, cuántos tenéis la tarjeta, pero sobre todo quiero saber vuestra opinión. ¿Os ha molestado no tener la tarjeta, que seguramente de aquí a una semana volvéis a cambiar la tarjeta cuando tengáis el personaje favorito a nivel 10 y os dé la tarjeta por el personaje a nivel 10 de amistad? Yo pienso que no. Pero esto ha sido la polémica. Mucha gente se queja porque no puede llegar a nivel 100 y porque era un evento literalmente para equipos de Mabuika, y quien no tenía Mabuika o no quería jugar la de carry, pues en este evento básicamente no tenía tantas posibilidades, o Arlequino, que estuvo también justo después de Mabuika en el banner, no tenía posibilidades para conseguir mucho más. Se quejaban por la dificultad del evento, se quejaban porque no se podía adquirir la tarjeta, pero realmente para sacar las protogemas había que conseguir bastantes menos pisos por cada una de las 5 rondas. Imagino que todas las protogemas sí las habéis sacado. Ese es el resumen. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay confirmado un evento para la 5.5 que en este caso, en vez de ser como unas rondas de 30 segundos con combinaciones de enemigos, es algo muy similar, pero con bosses gigantes, con bosses de mundo. El chocobo verde, el espantahongo pluma verde, el boss este, el dragón aciago eterno, el dragón de las ruinas, otros 5 bosses, que imagino que sí, esto como leak, imagino que no se enfadarán de Hoyoverse, pero bueno, por aquí quizá hay una imagen que ha puesto los editores, y la cuestión es que te van a dar más tiempo contra estos enemigos, pero tienen 200 millones de vida. Es decir, son enemigos que debes bajar, imagino que a lo largo de 5 o 6 rotaciones con equipos muy bien construidos, o 10, 12 rotaciones con equipos pues todo C0 y construidos un poco en cuentas que acaben de llegar a late. Antes de explicaros todo esto y la conclusión, ¿qué opináis en los comentarios? ¿Creéis que volverá a haber otra vez lloros por parte de la comunidad, funas, gente diciendo es que es muy difícil, miñi miñi, pero que luego no les afecte de ninguna forma porque las protogemas se consiguen con 4 estrellas sin subir demasiado?
La cuestión es que básicamente, como os dije, sí hay dentro de información oficial, oficial filtrada, pero al 90% de seguro de Hoyoverse, que al igual que viene un nuevo endgame en Fontaine, llegará un nuevo endgame en LATAM. Y creo que están ultimando detalles con estos eventos para recoger datos de la comunidad, para saber realmente cuál es ese límite para poder llegar a hacer un endgame que os pueda gustar a todos, que la gente no se queje, que sea medianamente justo, que se puedan conseguir la mayoría de protogemas, que a la vez sea un evento que te genere una desinflación de recursos en el juego, pero a la vez que sea divertido y suponga un pequeño reto. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Todo esto apunta a que el siguiente endgame será una cosa, digamos, más tirando al abismo que al teatro. El teatro ha sido más algo para los jugadores más casuals y el problema real del teatro es solo el gastar recursos para conseguir resina, para construir una cantidad innecesaria de personajes, y todos sabéis que cada sala del teatro se puede pasar con un solo personaje bien construido y luego 3 sin equipar si queréis, pero entendiendo la mecánica de cada boss. Sin embargo, este siguiente endgame que están queriendo trabajar, como podéis comprobar, va a basarse en una torre que posiblemente tenga de 20 a 30 pisos más allá que el abismo, que son 12, que en vez de ponerte tiempo, lo que te van a poner es límite de vida en los enemigos, muy posiblemente, para que puedas tener un poco más de paciencia y sobre todo premiar ya no solo constelaciones y que la gente se caliente por sacar más cosas, sino también el conocimiento en el juego, y que a diferencia del teatro, que le da más, digamos, diversión a la gente que es más nueva y tiene menos conocimiento, porque le hace ilusión ver cómo progresa poco a poco en ese mismo teatro, pero los jugadores late están dejando de jugar el teatro. Es decir, antes siempre cada 15 días todos los jugadores hacían el abismo, pero ahora que hay abismo y teatro, la gente hace el abismo, pero en muchas ocasiones le está dando bastante igual el teatro, y es un modo que tiene mucho menos interés en redes sociales, guías, y como digo, la gente está esquipeando ese modo y le dan igual las protogemas. Prefiere los más late o los ballenas no hacer el teatro, a diferencia del abismo que sí lo hacían. Y este nuevo modo estará más enfocado en la dificultad, en el combate, en la pelea, en los extremos, en la cantidad muy loca de vida. Como digo, y para terminar el vídeo, ¿creéis que volverá a haber lloros por parte de la gente? La verdad es que en otros vídeos como el de Varesa siempre dejo una conclusión final, pero es que en este caso no tengo que decir nada que no sepáis. Es innecesario, las protogemas eran fáciles de sacar, no se puede llorar por una tarjeta, porque yo, la mayoría de vosotros, cambiáis la tarjeta cada prácticamente 2-3 semanas que conseguís una tarjeta nueva, y no va a pasar nada si no conseguís esa tarjeta, no va a cambiar vuestra cuenta, no es un arma ni un ítem que os aporte de otra forma. Y de alguna forma u otra, para que Genshin siga vendiendo personajes, debe generar, más allá de que el personaje sea muy bonito y el capricho de mucha gente por sacar sus monas chinas, para los jugadores late que sí les gusta el combate y sobre todo las constelaciones que sirven para mejorar la parte de combate de los personajes, debe traer un endgame que te beneficie todo esto. Porque a día de hoy los ballenas que tienen personajes C6R5 no los usan para nada. Casi todo, incluido el abismo, se puede pasar con 5 estrellas C0. Así que preparaos, porque es muy posible que el nuevo endgame genere mucha polémica, pero a la vez sea algo muy divertido para indagar, aprender, crecer y mejorar mucho más en el combate y los equipos de Genshin Impact. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por llegar hasta el final. Quien no haya llegado hasta el final, que ponga en los comentarios cuál es su mejor equipo y cuántos habéis conseguido más de 100 pisos, cuántos pisos y la tarjeta en el evento de la discordia, de la polémica salvaje. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.